Jonathan. Me alegro veros, pero comenzaré la reflexión de esta noche de esta forma. Mi nombre es Estefan y soy pecador. Es lo que suelen hacer en las reuniones de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Esta podría ser considerada como una reunión de pecadores anónimos, aunque nos conocemos unos a otros. Pero no nos quedamos en que mi nombre es Estefan y soy pecador. Por la gracia de Dios, tengo la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Y por esto, de forma continua, intentamos sintonizar nuestra perspectiva con la perspectiva de Dios, para que Dios pueda producir en nosotros, como dice Hebreos 13:21, para que Dios pueda producir en nosotros lo que es agradable delante de Él. Me gustaría comenzar la reflexión de esta noche, porque no quiero que sea muy larga, con un concepto que estudié en psicología y que me gusta mucho porque se puede aplicar incluso a nivel espiritual. No sé cuántos de vosotros habréis oído de este esquema que se tilda como la ventana de Johari. Son dos psicólogos, de ahí los nombres de los dos combinados, sale Johari. Dicen que nuestra vida o digamos nuestra identidad, quienes somos nosotros, está estructurada en 4 partes. Una parte pública, que es lo que yo conozco de mí, lo que los demás conocen de mí. Una parte que es ciega, quiere decir que vosotros conocéis de mí, pero yo no conozco de mí. Una parte que es oculta, lo que yo conozco y vosotros no conocéis. Y la otra, que ni yo ni vosotros conocéis. Eso es, después de darle tantas vueltas a estos dos psicólogos, les salió este pedazo de esquema, ¿no? Que creo que es muy útil, porque en el fondo, si vamos reflexionando, en nuestra vida nos encontramos con un cuadrado, pero no igual de simétrico, es muy asimétrico. En muchos de nosotros tenemos una pequeñita parte de lo que nosotros conocemos de nosotros y de lo que los demás conocen de nosotros, una parte bastante grande de lo que los demás igual ven y nosotros no vemos, pero creo que hay muchísimo más en la parte lila de ahí, el área desconocida que ni nosotros ni los demás conocen de nosotros. De ahí que me imagino o me gusta imaginarme la espiritualidad o la religión como un lugar, como un espacio donde nos exponemos ante Dios, donde nos exponemos ante la palabra de Dios, ante los principios del reino de los cielos, para que entendamos mejor quiénes somos y para que seamos cada vez más transparentes, más abiertos, para que haya cada vez que esta área desconocida se reduzca cada vez más. Entonces, creo que es importante que entendamos que solo buscando a Dios podemos ser conscientes de esta realidad y somos conscientes de que nosotros nos conocemos muy poco en comparación con lo que nos conoce el Señor. De ahí que hay un texto en el libro de Job 34:22 que dice lo siguiente, es precioso, dice: Señor, enséñame tú lo que yo no veo, y si hago algo mal, no lo haré más. Necesitamos que Dios nos enseñe. Venimos a la iglesia no porque conocemos ya todo. Venimos a la iglesia no porque ya dominamos todas las artes de la teología o todos los puntos de doctrina y ya no hay nada por conocer y venimos aquí para enseñar a otros. Yo estoy convencido de que una persona sincera en su relación con Dios, si es consecuente con lo que la Biblia nos revela, constantemente descubrimos cosas nuevas. Y no es por utilizar el tópico, sí, la Biblia leemos y siempre descubrimos cosas nuevas. Lo más interesante es que cuando leemos de verdad la Biblia y la conocemos, nos descubrimos mejor a nosotros mismos y nos damos cuenta cuán miserables y cuán pecadores y cuán afectados por el pecado somos y cuánta necesidad tenemos de Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más necesidad de Dios percibimos. Si no sientes esta necesidad y sientes quizás cierta bruma de autosuficiencia, es porque quizás no te acerques demasiado a Dios. Cuanta más luz hay en tu vida, tanto más ves tu miseria. Pero no desde una perspectiva depresiva, sino desde la perspectiva de la gracia, que Cristo nos revela lo que somos y también nos ofrece la posibilidad de ser lo que Él desea que nosotros seamos. Por esto me imagino el Evangelio y quiero creer y creo que el Evangelio es una herramienta de discernimiento que agudiza nuestro sentido espiritual y que nos ayuda a saber, en primer lugar,
quiénes somos de verdad, quiénes somos a la luz de lo que Dios quiere y de lo que Dios dice y de lo que Dios sabe que somos. También nos ayuda a entender o a aprovechar, o nos da sabiduría, nos da discernimiento para que sepamos aprovechar las cosas positivas de la sociedad donde vivimos, como Pablo en Atenas, ¿no? Y tener discernimiento para saber protegernos ante lo negativo. Y por último nos enseña cómo podemos producir un impacto imborrable en la sociedad donde vivimos, en el entorno donde nosotros ejercemos como creyentes. Por esto creo que Dios está interesado en cada uno de nosotros para que nosotros podamos desarrollar nuestra identidad como creyentes, pero no quiero hacer esta diferenciación. Cuando digo identidad como creyente no me refiero a que hay un apartado de creyente en mi vida, otro apartado de secular y otro apartado... Todo es espiritual en el fondo. Y Dios quiere que cada una de las áreas de nuestra vida, el área espiritual, emocional, intelectual, relacional, todas las áreas de nuestra vida vayan desarrollándose. ¿Por qué? Hay otro concepto que he estudiado que se llama el autoconcepto, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos. Y una de las leyes que nos decía el profesor era que nadie puede crecer más allá del autoconcepto que tiene de sí mismo. Pues por eso me gustaría traducir eso y aplicarlo también a la espiritualidad. Nadie puede crecer más allá de la espiritualidad que he ido desarrollando. Aunque decimos somos adventistas del séptimo día y parece que todos vivimos lo mismo, os aseguro que cada uno es adventista del séptimo día en su vivencia y es diferente. Yo soy diferente de cada uno de vosotros y cada uno de nosotros es diferente del otro. Cada uno vivimos la fe de una forma única. De ahí que no nos vale decir que ya lo conocemos, yo ya sé lo que es adventismo. No, no sabes. Porque tu perspectiva siempre necesita enriquecerse. Entonces, aplicando la idea del autoconcepto, que nadie puede crecer más allá de la imagen que tiene de uno mismo, ellos utilizan la imagen, la metáfora de la pecera. Estos pececitos, hay estudios, he ido investigando, hay estudios en función de la raza, o cómo se llama esto, del tipo de pececitos que se utilizan en la pecera, que los vemos una pecera, yo qué sé, una pecera así más o menos, que ellos son pequeñitos, los compras ahí de la pecería o como se llame aquello, en fin, lo pones ahí y es pequeñito, chiquitín y crece un poquito más grande, ¿no? Pero es interesante que este pececito, si tú lo pones en una pecera mucho más grande, va creciendo mucho más. Un pececito que lo vemos así de chiquitín, en una pecera pequeñita, puede llegar a tener más de 1 metro al desarrollarse, porque la pecera, y quiero que os quedéis con este principio en vuestra mente, la pecera determina el tamaño del pececito. Imaginaos y cambiad el concepto de la pecera con la religión, con la espiritualidad que vivís. La espiritualidad que cada uno vivimos no es la misma, es única, determina el tamaño espiritual de cada uno de nosotros. Os voy a dar algunos ejemplos, porque he utilizado la religión, pero la cultura también funciona como pecera y pone ciertos límites. Y una persona, a menos que se esfuerce, no puede crecer más allá de los límites que le impone su cultura. El grado de educación también funciona como pecera. Una persona que tiene solo la educación primaria no se desarrollará como una persona que terminó el bachillerato o que una persona que terminó los estudios universitarios. De ahí es importante estimular y motivar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que vayan estudiando, no por el amor al arte, que hay de estudiar porque necesitas un título. Tienes que estudiar porque el estudio abre tu mente y rompe tus límites. Nuestras adicciones funcionan como una pecera. Te limita a un estilo de vida y no puedes salir de ahí. Un estilo de vida que podríamos tildarlo de libertinaje también funciona como una pecera. Tú tienes la sensación de que eres libre, que haces lo que te da la gana. En realidad eres esclavo de tus instintos, no eres libre. De ahí que la palabra de Dios o Jesús dice que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Si Jesús no nos libera, más allá de la libertad ilusoria que nosotros podemos llegar a tener y hacer lo que en teoría creemos que nos da la gana, en realidad vivimos en una pecera muy pequeñita. Otra cosa, nuestros prejuicios funcionan como una pecera. Sin dar nombres, en una iglesia encontré unos hermanos
que estaban en contra del club de exploradores, y espero que esto se quede aquí, ¿vale? Sé que no está grabado, así que no tengo ningún problema, ¿vale? Y que no haréis alarde de lo que os he dicho. Pero me sorprendió, personas que tenían más de 40 años, estaban en contra, pero de una forma radicalizada, en contra del club de exploradores, porque a ellos les recordaba a Franco. Bueno, yo sé que Franco fue malo, pero no veía cuál era la relación entre Franco y el club de exploradores. Eso sí, decían, bueno, porque cuando Franco había la libertad, las juventudes de no sé qué, pero lo que hacían los niños era aprender las cosas de la naturaleza, aprendían cosas de la Biblia. Los prejuicios les impedían ver más allá de lo que era el club de exploradores desde la perspectiva que ellos tenían. Hasta tal punto que pidieron a estos hermanos que querían el club de exploradores que se fueran a otra iglesia. Nos parece absurdo, ¿no? Pero todos tenemos prejuicios de este tipo. Y todos actuamos a nuestra vez en base a la limitación que nuestros prejuicios nos ponen. De ahí que decía que la religión también puede funcionar como una pecera. Si no conocemos, o si nuestro conocimiento, o si nuestra experiencia, nuestra relación con Jesús, pero más nuestra experiencia con Jesús, es nuestro caminar con Dios, así lo presenta la Biblia, no más de concepto de relación, experiencia, caminar. Si nuestro caminar con Dios es un caminar pobre, entonces la espiritualidad que vivimos es una pecera. Os voy a dar un ejemplo. Cómo al pueblo de Israel, su religión y su espiritualidad funcionó como una pecera. ¿Recordáis cuando Moisés vino y dijo al pueblo que Dios lo envió para que se cumpliese la profecía que Dios había hecho al padre Abraham? Inicialmente, ¿cuál fue su actitud? Dice la Biblia. Se alegraron, muy contentos, por fin Dios ha escuchado nuestros ruegos. En cuanto aparecieron un poquito de problemas, ¿qué dijeron? Mejor déjanos aquí. ¿Para qué nos ha sacado el Señor? ¿Recordáis? Cuando llegan al Mar Rojo, ¿para qué nos ha sacado Yahvé? Tanto conjugaban aquellas cosas, ¿no? Hay como 14 ocasiones cuando se quejan ante Moisés y dicen, oh Moisés, ¿o por qué el Señor nos ha llevado para que muramos aquí? ¿No era mejor morir en Egipto? Como si morir en Egipto era todo un logro, ¿no? ¿Por qué? Porque sus prejuicios espirituales limitaron también la perspectiva que tenían sobre Dios. Y para ellos Dios era algo muy limitado. El becerro de oro, ¿recordáis? ¿Dónde está Moisés? No sabemos qué ha pasado con él. Vamos a darle visibilidad a Yahvé. En realidad no querían adorar a otro Dios, no querían adorar a Baal. Ellos querían dar visibilidad a Yahvé y darle una forma limitada. Como todos los pueblos adoraban cualquier animal que era representante de aquella deidad, bueno, nosotros también, el becerro, ya que el becerro estaba relacionado con el servicio de santuario, vamos a adorar el becerro. Limitar a Dios, ponerle una cara para que se sienta seguro. En realidad, cuanto más insegura es una persona, tanto más se aferra al fundamentalismo, porque aparentemente el fundamentalismo religioso también le ofrece cierta seguridad. Por eso se aferra a cosas que conoce y palpa, ¿no? En el libro de Crónicas sigue la Biblia decir que el pueblo de Israel conjugaba esa adoración entre adoraba a Yahvé, pero también adoraban a los dioses de aquellos lugares. No solo los asirios, el pueblo de los asirios que fueron traídos para repoblar el reino del norte, sino también en el sur se encontró esa actitud. En el fondo no creían que Yahvé era suficientemente bueno y poderoso. Necesitaba un complemento, necesitaba también la versión negativa de Dios, ¿no? Si de Yahvé venían solo las cosas buenas, habían otros dioses de los cuales venían cosas malas, ¿no? De ahí que adoraban a Baal, porque Baal era el dios del trono, un dios violento, y para que no se enfade con ellos, porque todavía no estaban convertidos del todo, adoraban también a Baal. ¿Recordáis qué pasó con los hijos de los profetas cuando Dios llevó a Elías en esplendor? Vamos a buscarlo. No sé, que Dios lo habrá llevado y se le escapó por ahí por el camino. Y Eliseo les dijo, no vayáis, que no vais a encontrar a nadie. Pero ellos dicen, no, Padre mío, déjanos ir a buscar. Y bueno, si tanto insistía, bueno, id a buscar. Y volvieron, bueno, no lo hemos encontrado, os lo había dicho. La religión funciona como pecera, pero ¿sabéis qué es lo más triste? Que vino Jesús y la religión encorsetó tanto la espiritualidad
de la mayoría del pueblo de Israel de aquel entonces, que por desgracia no reconocieron al que tanto deseaban. ¿Os podéis imaginar? Por esto digo que la religión puede funcionar como una pecera. El trasfondo religioso puede ser una pecera. Y os voy a demostrar esta situación. Vais a ver, cuando vais a una iglesia rumana, adventista rumana, vais a ver cómo la influencia de la ortodoxia se ve transmitida ahí. Y no más lejos de la iglesia rumana, lo podéis ver en una iglesia española que tiene un trasfondo católico. Tenemos cosas que todavía están ahí en nuestro subconsciente y damos valor a ciertas cosas. Como por ejemplo considerar, y espero que nadie se ofenda, que la iglesia es un templo sagrado y que no puedes tocar ciertos lugares porque son sagrados. Nada de esto. La iglesia no es la réplica del templo del Antiguo Testamento. Es un lugar de reunión, es como la sinagoga. Y en la sinagoga se hablaba. Eso no doy pie a que sigamos. Yo sé que el hermano de Carlos recuerda constantemente este asunto y bien hace, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Nuestra imagen sobre Dios puede ser una pecera. La manera como interpretamos la Escritura puede funcionar como una pecera. La manera como hacemos iglesia puede funcionar como una pecera. La manera como nos relacionamos unos con otros puede funcionar como una pecera. Ahora os voy a dar algunos ejemplos. He orado cuando he preparado este tema y creo que nos puede servir. La religión se ha convertido en una pecera cuando hacemos una y otra vez lo mismo y esperamos resultados diferentes. La frase no me pertenece a mí, le pertenece a Einstein, pero bueno, cuando vendrá el Señor, si es que estará entre los salvos, le podréis preguntar por qué pensó en esta idea. Pero la idea es brillante. De hecho, Ellen White comenta en alguno de sus escritos esta idea en otras palabras. Si hacemos una y otra vez lo mismo y esperamos resultados diferentes, estamos en una pecera. Nuestra religión, aunque se llame adventista del séptimo día, se ha convertido en una pecera. Si nuestros argumentos y nuestra experiencia religiosa sigue igual en los últimos años, es que nuestra religión se ha convertido en una pecera. En otra iglesia me pidieron que yo dé estudios bíblicos a una persona, en fin, que dé estudios bíblicos a su amigo, porque me dijo, es que no sé cómo explicarle del por qué soy adventista, las doctrinas que nosotros tenemos. Me sentí tan incómodo, no por darle estudios al amigo, porque me encanta dar estudios bíblicos, pero si tus argumentos, como decíamos, y tu experiencia religiosa se resume a una experiencia que tuviste cuando conociste la fe, entonces tu religión quizás se ha convertido en una pecera. Y necesitas romper estos límites. Cuando no sabes defender lo que crees o las creencias del adventismo, entonces tu religión se ha convertido en una pecera. Cuando no se observa progresión en la presencia del fruto del Espíritu en tu vida, cuando no ves que hay la presencia del fruto del Espíritu de forma progresiva cada vez más en tu vida, es porque tu religión o mi religión se ha convertido en una pecera. Cuando no nos preocupa la misión que Jesús nos ha dejado de ir y de predicar el Evangelio, y gracias a Dios hay una infinidad de opciones para hacerlo, no hay una sola fórmula para evangelizar o para predicar el Evangelio. Si esto no te conmueve, no te mueve, es porque tu religión o mi religión se ha convertido en una pecera. Si tienes conflictos con los demás y no te preocupa solucionarlos y los dejas ahí como una asignatura pendiente, es porque tu religión se ha convertido en una pecera y estás ahí limitado, encorsetado en los problemas y los conflictos que se generan, ¿no? Cuando sigues controlado por los prejuicios culturales, religiosos, personales o de cualquier otro tipo, es que tu religión se ha convertido en una pecera. Cuando ves a los demás por el lente de los errores y de los fallos que cometieron y te cuesta darles nuevas oportunidades, es porque tu religión se ha convertido, mi religión se ha convertido en una pecera. Cuando hacemos política eclesiástica o institucional o hacemos juegos para que salga una u otra cosa en las elecciones, lo digo porque soy pastor y sé cómo va y cómo funciona esto en todos los niveles, es que quizás nuestra religión se ha convertido en una pecera. Ojo, no me refiero a otros. Me gustaría que cada uno piense en él. Me refiero al adventismo y a la fe y a la espiritualidad que cada uno vive. Cuando utilizamos a los demás para conseguir nuestros fines, aunque los fingimos de espiritualidad, también nuestra religión se ha convertido en una pecera y por eso lo estamos haciendo.
cuando nos sentimos estancados en nuestros hábitos religiosos, sentimos que algo va mal, que algo no funciona, pero bueno, seguimos adelante, no hay nada que hacer, es porque tu religión y mi religión se ha convertido en una pecera. Cuando te vuelves intolerante con la perspectiva de los demás, es porque tu religión se ha convertido en una pecera. Y por último, esto sobre todo me refiero a los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Yo sé que de alguna forma todos somos jóvenes con juventud acumulada, ¿no? Pero si nos resignamos en la mediocridad, creyendo que un creyente no puede avanzar en la vida, es porque nuestra religión se ha convertido en una excusa para la mediocridad. Bueno, yo no puedo estudiar, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello. Es porque nuestra religión se ha convertido en una pecera. Cualquier cosa que limita nuestro crecimiento responsable como individuo en todos los ámbitos de la vida, repito, en el ámbito espiritual, emocional, relacional, intelectual, en todos los ámbitos, entonces mi espiritualidad se ha convertido en una pecera. Pero lo bueno, y gracias a Dios y gloria a Dios, que Dios no nos deja ante la frustración de la pecera. Dios nos ofrece muchas oportunidades para que se pueda romper la pecera o para que podamos romper los límites de la pecera y aumentar en nuestro crecimiento. Por ejemplo, Dios nos dio la Biblia. Nos dio la Biblia para que tengamos herramientas para romper la pecera. Conocer verdaderamente a Dios nos hace libres. Quiere decir que rompe la pecera. El estudio auténtico de la Biblia rompe la pecera, así que podemos darnos un poquito cuenta cómo estudiamos la Biblia. La oración es un ejercicio de espiritualidad que nos ayuda a romper la pecera. Si hago la oración solo como un ejercicio intelectual para tranquilizar mi conciencia, ya he orado y he dicho y he hecho ciertas cosas, o oro porque creo que yo puedo cambiar los planes de Dios o intento imponerle a Dios mi criterio o la oración como lista de compras, ahí es que mi oración se ha convertido en una pecera. Romperla es experimentar aquella confianza, ¿no? Jesús dijo, no seáis como los paganos que creen que si repiten muchas palabras, cuanto más larga la oración, mejor. No, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Quiere decir que la oración es cultivar una relación con Dios, es conversar con Dios, es expresar aquello que sientes con toda la sinceridad, es empezar o exponerte a la gracia de Dios para ver a los demás, es decir, a las personas, a las circunstancias y a las cosas desde la perspectiva de Dios. Para esto estamos orando, porque necesitamos sintonizar nuestra perspectiva con la perspectiva de Dios. La Iglesia es una herramienta poderosa para que rompa nuestras peceras, sobre todo cuando de verdad estamos haciendo Iglesia y cuando permitimos al Espíritu que obre en nosotros, que aproveche, porque cada sábado el Espíritu Santo aprovecha los momentos de oración, la escuela sabática, los cultos, los programas de jóvenes, y desafía nuestras peceras. Si yo voy, escucho y digo, bueno, mira, vaya culto que ha presentado, no hay culto del cual no puedas aprender algo. Si vas con esta actitud, estás dinamitando la pecera y la vas haciendo más grande. Si vas con otra actitud, estás confirmando una y otra vez tus prejuicios y te estás encorsetando. La escuela sabática tiene como propósito para romper nuestra pecera. Por desgracia, muchas veces se resume nada más a un eco de lo que hemos leído, porque bueno, estamos ocupados durante la semana, no tenemos tanto tiempo, vamos repasando viernes rápidamente, el sábado por la mañana, qué es lo que dice, y el viernes pues repetimos, permitidme la palabra, no lo digo de mala gana, y los que me conocéis sabéis que no lo digo de mala gana, repetimos un poco como loros lo que pone en el folleto y ya está, somos tranquilos que hemos terminado el estudio. No se trata de esto. El estudio de la escuela, los pioneros de la Iglesia Adventista con el concepto de escuela sabática no partían desde esta premisa. El estudio era para descubrir, para ver qué es lo que el Señor les revelaba. Gracias a aquello tenemos la escuela sabática, gracias a aquello tenemos semana de oración, ¿no? de su intento y su deseo para ir investigando y descubriendo la Biblia. Cualquier ejercicio de espiritualidad, como por ejemplo el ayuno, si queréis, u otro ejercicio de espiritualidad que cada uno, la meditación, tiene como propósito romper la pecera. Son herramientas que el Señor nos ha dado para desafiar nuestras peceras. Cada uno tenemos nuestra pecera y está formada por distintos prejuicios, distintas ideas, distintos conceptos, etcétera, lo que mencionamos un poquito antes. Y si la pecera no se rompe,
difícilmente habrá un crecimiento real en la persona. De ahí que en Efesios 4:13 dice la palabra de Dios, ese proceso continuará hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este proceso de crecimiento y de ir engrandeciendo nuestra pecera o de romper la pecera continuará hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No hay pecera que pueda encasillar a Jesús, ni nosotros lo podemos encasillar. Por esto, aunque os he comentado la importancia de permitirle a Dios que Él nos revele cómo somos, la importancia de romper nuestra pecera, esto es un gran desafío. Y lo difícil de todo viene ahora, que la pecera no la puedes romper tú. Es el Espíritu, cuando vendrá Él, convencerá al mundo. Por ahí va todo, la palabra clave es convencerá. Y somos gente muy dura. No nos gusta que otros nos convenza de algo. Porque cuando, lo podéis ver en un ejercicio fácil, cuando alguien intenta comunicar con nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estamos anticipando lo que quiere decir y empezamos a darle vueltas a la respuesta que está diciendo. Ya estoy preparando una respuesta, no estoy captando todo el mensaje y doy una respuesta aparte de lo que me dijo, ¿no? Y de ahí todas las complicaciones, resolución de conflictos, seminarios, ir al psicólogo, pagar 200 euros para entender lo que el otro quería comentarte, con nada más escucharlo. Oye, ¿qué es lo que querías decir, no? O repetirlo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Pero ante ello, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser convencidos. Y cuando el Espíritu Santo te pone en tu mente y apela a tu conciencia y te dice que en algo estás fallando, que hay algo que no está bien que lo estás haciendo, o que como tú percibes las cosas, es que el Espíritu te ofrece la oportunidad para romper la pecera. Si le haces caso, Él va a ir trabajando. Por eso venimos los sábados a la iglesia, por eso tenemos semanas de oración. No solo para reconfirmar una y otra vez que somos los mejores, sino para permitirle al Espíritu que transforme nuestra vida. Os quiero presentar esta imagen. Un tal Seligman, creo que Javi sabe de lo que estoy diciendo, un tal Seligman habla del concepto de indefensión aprendida y utiliza la imagen del elefante. El elefante pequeñito, creo que de lo que yo había leído, cuando nace pesa como unos 120 kilos, después llega a ingerir unos 200 kilos de comida al día, y en la madurez llega a aproximadamente 8.000 kilos. El récord de un elefante fueron 11.000 kilos. Imaginaos qué fuerza tiene, solo por la inercia de moverse, cuando pones en marcha 11.000 kilos, lo que puede ocurrir ahí, ¿no? De ahí hay una frase en rumano, no sé si existe en castellano, cuando entra una persona que no tiene mucha habilidad en la cocina y rompe platos y cosas así, dice, hay un elefante en la cocina, ¿no? Que está ahí moviéndose y cae en todo, se escucha muchas cosas. Pues el concepto de indefensión aprendida viene que cuando el elefante es pequeñito, se le ata de una estaca. Entonces el elefantito pequeñito intenta moverse, pero nota que hay una oposición. Y cada vez que hace este gesto y ve que no puede moverse, está aprendiendo unos límites. Pero él va creciendo, 200 kilos al día de comida no es fácil. Imaginaos un poquito, ¿no? Y va aprendiendo, y cuando llega a tener 7.000 kilos, ya ni se esfuerza, porque sabe que él no puede. Ha aprendido, no es que no puede, ha aprendido que no puede, entonces se ve limitado. Lo mismo pasa con nosotros, los seres humanos. La indefensión aprendida es una triste realidad del ser humano. El pecado nos ata y cuando vemos que es muy fuerte, llegamos a creer sus mentiras y nos autolimitamos. Esto aplicado también a la religión. La religión puede funcionar y en muchos casos funciona como una indefensión aprendida. Una religión que se resume solo a límites. Esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces, la persona llega a creer que la espiritualidad o la vida espiritual se resume solo a una lista de nos que no tienes que hacer, y si tú cumples con lo que no tienes que hacer, ya eres adventista. Sino, en un estudio que se hizo en Bucarest,
y casi 1000 personas preguntaron qué es lo que conocen de los adventistas. ¿Y sabéis cómo nos identificaba la gente? Creo que es fácil de adivinar, ¿verdad? Los que no trabajan el sábado, los que no comen cerdo y los que no beben alcohol. Esto eran, por deferencia, las 3 características que la gente conocía de los adventistas de Bucarest. Me llamó la atención, ¿no?, que en realidad nos conocían por cosas que no hacemos. Y no decían, pues bueno, los que están comprometidos con visitar las cárceles, los que ayudan a las personas a educarse mejor, ¿no?, y los que se dedican al tema de la salud pública. La religión se puede convertir en un tipo de indefensión aprendida, limitando nuestro crecimiento y encasillarnos, encorsetarnos en la mediocridad. Por esto, en esta noche me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu pecera? ¿Qué es lo que te limita? No tienes que decírmelo a mí, piénsalo, para ti mismo, para ti misma. ¿Cuál es tu pecera? ¿Cuál es tu estaca, no? La estaca del elefante, ¿no? ¿Qué es lo que te ha enseñado o te ha transmitido constantemente que tú no puedes, que eso no es para ti, que eso es para otros, y te mantiene al nivel de mediocridad? ¿Qué es lo que te impide crecer y madurar? Concluyo, ¿cómo podemos romper la pecera? Utilizando otra vez la frase que mencioné, no hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Hacer un alto en el camino y empezar a reflexionar y empezar a evaluar nuestra vida. No estamos acostumbrados a evaluar nuestra vida. Por la mañana o por la noche, evaluar nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estoy leyendo la Biblia? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que me motiva? ¿El miedo a las consecuencias negativas o la recompensa? La recompensa no es la zanahoria, ¿no?, de la metáfora de ayer. Me refiero a en qué puede enriquecerse mi vida si yo conozco mejor a Dios. En segundo lugar, no olvidar que solo Jesús puede romper la pecera. Exclusivamente Jesús. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, a los hermanos de Bilbao y Baracaldo que habían creído en Él: si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad, exclusivamente la verdad, romperá la pecera y nos hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Jesús, así que si el Hijo os hace libres, vosotros seréis verdaderamente libres. Quiere decir que nadie puede ser verdaderamente libre si Jesús no lo hace libre. Eso no quiere decir que si uno viene a la iglesia y escucha palabras sobre Jesús, es verdaderamente libre. Una cosa es saber información sobre Dios y otra cosa es ser libre. A las personas que Jesús se dirigían y a los líderes espirituales, religiosos del tiempo de Jesús, que conocían y manejaban muy bien la Escritura, que conocían todas las palabras, todo lo que decía cada uno de los libros de la Biblia, a estas personas Jesús les dijo que estaban siendo esclavos, limitados por sus prejuicios y limitados en sus pecados. Vivían en una pecera espiritual, en una pecera religiosa, y se encontraban muy a gustito ahí. El agua caliente, recibían comida a tiempo, ¡qué mejor! Y aquello se parece muchas veces lo que ocurre los sábados en la iglesia. Venimos porque necesitamos recibir nuestra comidita y tranquilos porque ya hemos tranquilizado nuestra conciencia. El Espíritu sacude nuestra conciencia y nos dice que si queremos ser libres, no hemos de seguir a hacer una y otra vez lo mismo. Eso no tiene nada que ver con los principios, que no cambian porque tienen que ver, reflejan a Dios. Eso tiene que ver con cómo vivimos estos principios. Jesús dice, yo he venido para que mis ovejas tengan vida y que la tengan en abundancia, porque la verdadera espiritualidad o religión es una experiencia sobrenatural. Hay algo de natural en ello, pero hay también algo de sobrenatural. Es natural tomar una decisión, querer,
pero es sobrenatural ver cómo Dios te capacita para que puedas querer y que puedas hacer algo que solo muchas veces se resume a deseos. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O 1 Corintios 4, 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y en Romanos 1, 16 Pablo decía que el Evangelio es poder para salvación. Estando en mi despacho, en una de las iglesias un día, alguien tocó la puerta, tocó el timbre, salí para ver de quién era. Había una chica que más tarde me dijo que tenía 35 años, entró en el despacho y se puso a llorar. Yo no la conocía, no era de la iglesia, nunca la había visto en la iglesia, y se puso a llorar y llorar y llorar. Y yo, claro, después de 10, 15 minutos te sientes muy incómodo ver a una persona que no te dice nada más llorando, pero lloraba de verdad, no era esos lloriqueos que a veces por las emociones. Te das cuenta que me di cuenta que salía algo, que ella derramaba, como se dice la frase bíblica, ¿no? Derramaba su alma ahí delante de mí. Y cuando ya terminó de llorar, empezó a contarme el por qué estaba llorando. Cuando ella tenía 12 años, su madre, por desgracia, la llevó a una casa de prostitución y le enseñó a prostituirse, tal cual. A partir de entonces fue abusada por su tío, por sus primos, por todos los varones que estaban en el entorno de su vida. Aprendió que era una miserable, aprendió que ella lo único que podía ofrecer a los demás era su cuerpo, nada más, ni más ni menos. Y continuó con esta vida hasta que con 20 y tantos, no recuerdo ahora con cuánto, con 20 y tantos conoció a un chico que se enamoró de ella. Era una chica guapa, se veía una chica muy atractiva, una chica bella. Y este chico se enamoró de ella se quedó embarazada, llegó a tener una niña. Pero el marido se dio cuenta, la siguió un día y vio dónde paraba. Ella estaba casada, pero no podía. Me decía, pastor, es que no podía parar, no podía vivir otra vida. Yo estaba con mi marido, pero, en fin. Pasó todo el tiempo, su hija tenía 15 años cuando ella vino a mi despacho y me dice, yo vengo aquí porque solo Dios me puede ayudar a salir del hoyo donde estoy, de la miseria donde estoy. Yo no he estudiado, yo no sé lo que es estudiar, yo sé lo básico, sé leer y escribir, yo no he terminado ni siquiera la ESO y, bueno, no sé qué puedo hacer, que Dios me ayude. Claro, ante algo así estás incómodo porque ¿qué puedo hacer yo por esta chica, no? ¿Cómo puedo ayudarla? No quiero que siga con la miseria que vivía hasta aquel entonces, pero sí, la Biblia dice que el Evangelio es poder y que Dios puede actuar. La chica quería romper su pecera, ya no estaba satisfecha con todo lo que había vivido en aquel entonces. Estuvimos hablando, empezamos a hablar de muchas cosas, a estudiar la Biblia, a ayudarla a entender muchas de las cosas, empezamos como una especie de aprendizaje del perdón, de que ella pueda expresar aquello que vivió, que escriba cartas a las personas que le hicieron daño, para que ella se liberase ella misma, no tanto por las personas que le hicieron daño. En fin, y Dios, veíamos como Dios de forma constante iba trabajando y iba cambiando, se le veía en la cara, todos los días que nos encontramos ya la veía de otra forma, ¿no? Entonces, cuando ya se le acabaron los recursos económicos, me dice, estoy buscando un trabajo, pastor, pero no sé de qué puedo trabajar. Lo único que quizás puedo hacer es hacer limpieza por las casas, pero yo quiero hacer limpieza, no importa lo que se me ofrece. Claro, encontró un trabajo, se fue, pero claro, ni limpieza sabía hacer la pobre chica, la pobre mujer. Y vino otro día en el despacho y empezó a llorar y me dice, no sé ni siquiera limpiar, qué madre tuve, su mamá todavía vivía, ¿no? No sé qué... Mi madre no me enseñó nada, ni siquiera limpiar y mantener una casa limpia. ¿Y qué puedo hacer? Porque, mientras tanto, se pusieron en contacto con ella para ofrecerle que ella nada más administre una casa de prostitución a cobrar a los clientes que venían a consumir su miseria con otras chicas. Y le daban 3.200 euros al mes. Y dice, ¿qué puedo hacer yo que me he quedado sin dinero? Y ahí es donde realmente os confieso que temía. Temía, y no es que dudas, pero tampoco crees que Dios puede intervenir en un caso tal complicado, ¿no? Pues para mi sorpresa, viene al despacho y me dice, pastor, ya tengo un trabajo.
y estoy contenta porque con ese trabajo puedo vivir dignamente. ¿Qué trabajo había encontrado? Vigilante nocturno en una planta de no voy a decir dónde, ¿vale? Pero en fin, era vigilante nocturno, ¿vale? Que se pasaba toda la noche vigilando para ganar 800 euros al mes. Mientras tanto decidió enviar a su hija a estudiar al colegio adventista. Le pagaba a su hija y con lo poco que le quedaba pagaba su... Pero venía con una satisfacción: pastor, estoy tan feliz que estoy viviendo de forma digna y estoy trabajando de forma digna, pero sobre todo que he conocido a Dios, que Dios me puso esta iglesia en el camino. Entregó su vida a Dios y empezó a moverse y empezó a hablar a todos, y empezó a hablar a otras chicas, empezó a traerme chicas que ella conocía para que le dé estudios bíblicos, ¿no? He podido dar por lo menos a una porque después tuve que ir de ahí, pero me impresionó cómo una persona que se dio cuenta de la pecera de su vida, de cómo lo que ella vivía y la forma en que ella vivía era una pecera que limitaba, que encorsetaba su vida, y al conocer a Dios y al permitirle al Espíritu Santo que trabajase su vida, Dios produjo un gran milagro en su vida. Su hija terminó los estudios, está estudiando Derecho ahora, ella se puso a estudiar, está terminando los estudios, y llegó a ser secretaria de una iglesia en relaciones públicas, ¿no? Porque un día me llama para preguntarme cómo se hace una gestión con la FEREDE. Yo me quedé sorprendido de dónde sabía de la FEREDE y gestiones de este tipo, ¿no? Porque le dieron esta confianza. Concluyo invitándoos a que realmente, no solo que escuchéis el sermón y que os vayáis, wow, estuvo hablando Estefan, dijo algunas cositas interesantes, sino que os planteéis verdaderamente, que nos planteemos verdaderamente si nuestra religión es una pecera o no. Porque solo Cristo nos puede hacer libres. Y si por la descripción que di y os identificasteis por ahí, os dais cuenta que estáis en una pecera, permitidle al Espíritu que os convenza que estáis mal. Apocalipsis 3 nos convence, intenta convencernos que estamos mal y que Él pueda romper nuestra pecera. Y por último, voy a haceros una recomendación para mañana. Me gustaría pediros que podáis llevar algún cuaderno con vosotros, algo para escribir, por favor, ¿vale? Y en función de vuestro tiempo, sé que va a sonar, se va a escuchar mal esto, ¿vale? Y en función de vuestro tiempo me gustaría que veáis una o dos películas, ¿vale? No sé cómo vais de tiempo, pero bueno, la podéis poner en velocidad, o igual habéis visto la película. El que no ha visto la película El show de Truman, le pido que la vea, ¿vale? Es una película muy antigua, no es una película mala, no hay escenas raras. Quiero que veáis aquello. Y también hay otra película que se llama Matrix, ¿vale? Hay 3 capítulos, pero yo quiero que veáis solo el primero, ¿vale? En fin, si lo habéis visto, mejor, recordaréis un poquito de lo que va, porque mañana hablaremos de la religión como Matrix o como el show de Truman, ¿vale? Deseo que el Señor nos siga bendiciendo y a continuación vamos a proceder a la oración. No sé cómo la vamos a hacer, pero vamos a orar.